Buenos días, bienvenidas a el tercer y último día del seminario Coleccionar el Presente. Esta mañana tenemos con nosotras a Lidia Antoniou, que nos va a presentar, recién llegada de Kassel, donde lleva 1 año y medio viviendo una experiencia intensa que nos contará. Y también solo deciros que después de la intervención de Lidia, que será como las de ayer, más largas, como las de la mañana, y el debate posterior, tomaremos un café rápido y volveremos para la mesa redonda con las artistas. Y también recordaros que a las 12 comienza la performance de Leonor Serrano Rivas en la sala de protocolo de este mismo edificio. Se accede por las terrazas de Nubel y es una performance duracional que estará abierta desde las 12 hasta las 8 de la tarde. Os animamos a ir, a habitarla y a pasar tiempo allí. Y nada más. Lidia Antoniou es comisaria, productora cultural e investigadora de cine feminista. Entiende su trabajo en el ámbito de los programas públicos como foros abiertos de congregación, debate e intercambio que actúan como catalizadores de formas colectivas de organización y construcción de solidaridad, en la que nos sentimos muy en línea con tu trabajo y tu perspectiva, Lidia. Ha sido asistente de comisariado, donde ha formado parte del grupo de trabajo del proyecto de la Lumbung Gallery en Documenta 15. Gracias. Muy bien, hola. No he entendido la mayor parte de la introducción, pero bueno, en realidad yo no se supone que debía estar aquí porque Documenta no forma parte de la internacional. O inicialmente alguien de la Galería Lumbung le invitaron, pero no pudo hacerlo, no pudo llegar. Así que tuvimos una conversión colectiva y dijimos, bueno, ¿quién puede? Justo en el cierre de Documenta 15, por supuesto, la persona más joven, al final fue a quien le tocó. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Para daros un poco de contexto, estoy trabajando en la Galería Lumbung, algo que, bueno, porque estoy interesada y formo parte del consejo de la Lumbung Gallery, pero normalmente yo lo que hice fue seguir el Documenta 15 como ayudante de comisariado. Voy a tratar de daros algo de contexto porque entiendo que cuando sales de la burbuja de Lumbung y de Documenta 15 hay muchas cosas que no se han comunicado al público de alguna manera. Y hemos tenido encuentros con miembros y gente de Lumbung semanalmente, cada semana, y damos muchas cosas por sentadas. Así que, bueno, si no has seguido el proceso, no es fácil, pero bueno, voy a intentar ser breve porque no disfruto de hablar desde este púlpito, intentando daros una introducción de cómo apareció la cuestión de la galería. Había un grupo de trabajo que se llamaba ¿Dónde está el arte? Y este grupo surgió de conversaciones entre la gestión de Documenta 15 y el equipo artístico. Y la ansiedad constante de la gestión en aquel momento es que no iba a haber piezas de arte en Documenta 15 con el sentido tradicional de arte. Así que formamos este grupo de trabajo con artistas y exploramos esta pregunta, ¿dónde está el arte o es arte? Bueno, y esto, por supuesto, podéis estar familiarizados porque muchas veces este tipo de arte que hacemos no encaja en las categorizaciones de las plataformas hegemónicas y los modos de ver el arte y su historia, pero en Lumbung reivindicamos que el arte está arraigado en la vida y si conectamos el arte directamente con Lumbung y con la vida, entonces vemos el arte como una forma de producción de conocimiento, de compartir y de narrar que nos ofrece conocimiento y nuevas perspectivas. Trabajamos con prácticas artísticas socialmente orientadas que no están limitadas en disciplinas de definiciones. Queremos, en lugar de representar, queremos hacer otras cosas, así que hay veces que el arte desaparece y lance esta pregunta una y otra vez. Entonces, la pregunta es cómo contextualizamos estas prácticas. Hemos trabajado mucho al respecto de esto para que no estén enmarcadas en las tradiciones de la historia del arte, como la estética relacional o la crítica institucional, la representación nacional.
qué discursos podemos construir en torno a los proyectos de arte en la exhibición y en la exposición y cómo podemos subrayar la especificidad sociohistórica de la estética que puede resultar familiar para las tradiciones de la historia del arte. ¿Cuáles son los discursos ahí? Esta separación entre el arte y la vida podría eliminar y reducir algunas prácticas de sus vidas sociales y políticas activas en un valor formal, expositivo. Pero ¿cómo puede la exposición aportar algo al contexto implicado? Esta eran algunas de las preguntas más emocionantes en nuestro trabajo comisarial que hemos tenido en los últimos 2 años. No intentamos responder todas estas preguntas o imaginar una única respuesta colectivamente. En lugar de ello, establecimos una serie de grupos de trabajo que pensaron estas preguntas con todos los miembros de Lumbung. Para quienes no llegasteis a Kassel y que no estáis familiarizados con la práctica Lumbung, Lumbung es una práctica concreta para construir Documenta 15, está traducido del indonesio, significa granero de arroz en las comunidades rurales indonesias. La cosecha excedente se almacena en graneros de arroz comunitarios y se distribuye para el beneficio de la comunidad de acuerdo con criterios definidos colectivamente. Este principio representa la práctica de trabajo y de vida de Ruangrupa y se utiliza para los trabajos colaborativos e interdisciplinarios sobre proyectos artísticos. Para Ruangrupa, bueno, quiero daros un poco de contexto sobre Ruangrupa ahora. Ha sido la excusa y el recurso inicial para construir el Lumbung. Debatimos durante todo el proceso con los artistas en relación con sus prácticas artísticas y cómo los proyectos podían estar anclados y no ser extractivos. Las prácticas artísticas con frecuencia se corrompen cuando se expone en grandes contextos. Como Documenta se extrae del contexto de la comunidad. Disculpadme. Más despacio, sí, lo siento. Lo siento a la intérprete y también para el público. Así que volviendo un poco. Las prácticas artísticas con frecuencia se corrompen cuando se exponen en grandes acontecimientos. Como Documenta se extrae del contexto y de su comunidad. Con frecuencia nada vuelve a lo local. Más bien lo local se utiliza de manera reducida para un perfilado internacional. Otra lucha arraigada es la precariedad del trabajo artístico. La relación del artista con la institución se suele construir con una estructura orientada al servicio. La institución encarga y el artista ofrece el servicio. El artista con frecuencia solo recibe pago por el producto y no se le reconoce por el compromiso más largo con una práctica, una comunidad, un discurso concreto. Con frecuencia el excedente de las obras de arte se acumula entre unos pocos, como las galerías, las instituciones o la escena del arte, o unos pocos artistas. El excedente no se distribuye. Los comisionarios son quienes controlan la producción y seleccionan las obras de arte en lugar de la comunidad de la obra de arte. Así que empezamos a preguntarnos cómo ofrecemos seguridad para nuestros compañeros, los artistas, los miembros de Lumbung, durante y después del trabajo en Documenta 15. Cómo aseguramos que el conocimiento generado a partir de la obra de arte se comparte con la comunidad. ¿Qué mecanismos utilizamos para abordar e introducir relaciones basadas en la reciprocidad, la regeneratividad, el anclaje local, el compromiso y la sostenibilidad? Básicamente, lo que hicimos es repensar toda la economía de Lumbung, reconocer la trayectoria más larga del artista y evitar las prácticas extractivas de las cosmologías locales. Así que en lugar de separar los artistas de los miembros de Lumbung, generamos un ecosistema. Puesto que el modelo de distribución ha fracasado, no intentamos siquiera repensar las instituciones, sino pensar más allá. Así que las preguntas en torno a la economía, la supervivencia y la autonomía económica fueron central en la Interlocal Lumbung. Un grupo de trabajo sobre economía nació de estos debates en torno a qué es la sostenibilidad.
y se generaron varios experimentos con con monedas y economía circular, invitando a economistas a sesiones de trabajo y aprendizaje y planteando ideas y mecanismos. A partir de este grupo de trabajo se formaron nuevos grupos. La Lumbung Kiosk, la moneda Lumbung y la galería Lumbung. Se crearon estos grupos para experimentar de forma práctica con diferentes maneras de sostener y plantear preguntas culturales a través de proyectos económicos, así como sostener el Lumbung Pok después del Documenta. En los debates que tuvimos sobre cómo sostener más allá de Documenta 15, y esto es así, se mantiene. Aprendimos mucho del equipo permanente de Documenta, que había producido muchos documentos, pero durante estos 100 días la mayoría de las obras de arte se venden y esto se pudo rastrear porque se cambiaba la dirección. Estaba la dirección de producción y la de exportación, frente a un coleccionista o a una institución. Y todo esto pasaba entre bambalinas. Lo que intentamos hacer con la Galería Lumbung es desplazar este proceso, lanzar preguntas sobre economía, propiedad, trabajo, intercambio, al mismo tiempo que intentábamos asegurar recursos para los miembros de Lumbung. Como visitante de la exposición, también te encontrabas con el Lumbung Kiosk, una red de kiosks descentralizadas que comercializaban con objetos hechos por los artistas. La mayoría de los retornos se pusieron en un pot colectivo compartido entre los artistas y miembros de Lumbung a través de un mecanismo, una especie de olla colectiva. Esto está descentrado, lo siento. Es un sistema sobre gobernanza. La idea era generar un tipo de directrices para permitir intercambios y que tenga posibilidad de ampliarse. Las preguntas sobre la geografía y cómo construir mecanismos en torno a estos ciclos se piensan en el corazón de este proceso de experimentación. Como Lumbung está trabajando de manera durante y después de estos 100 días, las obras de arte realizadas por artistas de Lumbung se pueden comprar y esto permite cubrir la infraestructura de la galería. Luego lo dividíamos en diferentes porcentajes. La redistribución de los recursos puede ser diferentes para los miembros y para los artistas, o bien podemos acordar un porcentaje fijo o una combinación de ambos. El contexto de Lumbung es una práctica del cuestionamiento de la idea de la galería. Of the Lumbung after the 100 days, since it will function as an instigator for the economy that survives after, whilst posing a cultural question about economy as one of the income-generating projects. Lumbung Gallery takes the practice of the Lumbung as a network and the economic model at Documenta 15 as a starting point to create a collectively governed, non-speculative and regenerative gallery model. Using these parameters of existing art economies, it aims to transvest resources towards a more commons-based economy, following the Lumbung values. Lumbung Gallery is also considered a tool and learning program, enabling similar initiatives around the globe. During and after the 100 days of Documenta 15, many artworks by the Lumbung members and artists can be supported in Kassel at Ruru House. The gallery space during Documenta is Documenta itself, and what we kept on saying and trying to explain even to the artists that were part of all these conversations from the beginning, that the gallery is not a space, it's more like a discourse that we develop all together through the Magellises, through the working groups, through this process. The pricing of the artworks was based on the collective's basic needs and the artist's basic income, in addition to production cost and other material condition variables. The works that each Lumbung member and artist translate to Kassel and their presence in the venues during the 100 days constitute the Lumbung Gallery space.
Since the gallery is a collective experiment with the harvest of our decision-making process at its epicenter, working towards a more accessible model which is able to traverse traveling and financial restrictions for those who could not make it to Kassel during 100 days, the works that are part of the gallery are also hosted on the Lumbung Der Space platform, which apart from being a digital living room, it's also a platform for sharing the information and collective decisions we make on contracts, pricing, percentages, distribution, gallery management, and the Lumbung Gallery experiment overall. In the end, it's one of the artistic projects by the Lumbung artists. It's a collective artistic project, working through transvestment for the common benefits of the artists themselves and the members of the Lumbung. So I'm going to go really quickly through the principles of the Lumbung Gallery by repeating the phrase Lumbung Gallery again and again, because this is how we came up with this, and we combine them with every sale. The buyer gets a contract, a consignment contract that has the Lumbung values assigned and principles assigned, so that they have to agree with them prior to the sale. So the gallery, again, is an experiment to build collectively governed gallery that sells artwork made in the frame of Documenta 15. The aim is to transvest, to bring back unrestricted resources to the artists, their local ecosystem, and the Lumbung collective pod. The gallery is a cooperative gallery of the members of the Lumbung. It experiments with finding ways to engage buyers, support with community-owned and/or social embedded artistic practice. It develops models that rethink ownership and collecting towards a more collective and regenerative practice. It does not operate with a commercial art logic, but rather takes the values of the Lumbung as anchor. Its aims and operations are based on the Lumbung values of generosity, regenerative, slower, I should stop reading. Generosity, regenerativity, locally anchored, humor, independence, and endurance. It pushes itself towards rethinking what a gallery could be through the Lumbung and the pragmatics of selling work through. See, now we get a break because I lost where I was. It's collectively owned by the Lumbung with the artists platform. It's set up as a regenerative tool/school. Its aim is to transfer developed tools and knowledge to Lumbung members for further use in their local ecosystem. Regarding its governance, the gallery is governed by the Lumbung. The General Assembly consists of members of the gallery working group in the Lumbung. They choose an executive board of 10 members that rotates every year. It's set up with, there is one representative from the artist platform, one of Documenta GmbH, 2 of the artistic team, 2 of Ruang Grupa, 1 accountant, and 3 Lumbung artists. After 1 year, the collaboration will be evaluated and the assembly elects a new board. The Lumbung Gallery managers meet the Lumbung working group once a month to discuss budget and make decisions, as well as to advise and assist the team on their endeavors. On the sale, from the designated price, the artist will receive 70%. This amount will be paid by Lumbung Gallery to the artist's account. By paying this amount, Lumbung Gallery has fulfilled the obligation towards the artist. The remaining 30% will be part of the Lumbung pot, administered by Lumbung Gallery until the end of Documenta 15. All participating artists of Lumbung Gallery will decide about the use and the distribution of this amount in due course after the end of Documenta, and will instruct Lumbung Gallery on how to proceed. The artist agrees that all details regarding sales of works may be made public to all members of the Lumbung. And this constitutes the Lumbung values that are shared with the buyer and accompany the work. Basically, Documenta offers us, after the closing, which is on Sunday, 1 year of its infrastructure that they are taking care of art handling, storage, and insurance. And working towards the autonomy of the gallery, we needed to decide who will run and manage the gallery after
the 100 days. Because there are questions like import taxes, customs, transaction assistance, and coordination of shipping, as well as the overview of the gallery common pod, that artists and artistic team, and in general, people that work within the cultural sector, but not necessarily with art, had no idea how to deal with. So we had all these questions as well on loans, because many works in Documenta 15 are imported from outside the EU, so this would mean that they are imported with temporary import loans, and then we would have the issue of what happens after the 100 days when the loan expires and who takes over the loan afterwards. So in a way, we realized, but there were also cases like, for example, the collective that questioned funding invited Iltika from Gaza, that we had, or several exhibitions that were organized by Inster and Tanya Bruguera, that we had to import these works with a permanent loan because it would be impossible to ship them back, or like the case of how we ship with countries or like with places like Gaza and the difficulties of these specific localities allowed in the end for works to stay in Kassel and circulate within the European Union and help the gallery and be part of the gallery in the end. Since the storage and the registrar duties are delegated by Documenta, the management of the Lumbung Gallery would require being involved in the coordination of the relationships also among artists, collectors, harvesting the process and timelines, having an overview of the percentages while making sure they are honored, as well as reaching researching and establishing a network of collectors. During conversations with Lumbung Interlocal, the main suggestion for the gallery management that came up was that it had to be someone from the Lumbung ecosystem. It didn't have to be necessarily someone that is an artist or a Lumbung member, but someone that people could trust in a way. And following a learning session that we had, and very interesting conversations that emerged from that learning session, with Dr. Martin Heller, the Lumbung Gallery Working Group decided to work with a platform, an online selling platform that is based in Switzerland and Germany, called The Artists. The artists were invited to collaborate with the gallery on developing and managing the gallery. In general, they support artists by exhibiting their works, mentoring, giving legal advice, and selling while maintaining transparency. Additionally, artworks would be available for viewing on their online platform, and governed by the Lumbung Gallery Working Group. The artist is registered as a Verein and is planned, basically a legal entity, and is planned to continue existing beyond Documenta 15. The main question that emerged about the gallery was, how do we develop a pricing system? A pricing system that does not follow the speculative aspect of commercial galleries, that not only does not follow, but kind of like reflects on that. So we had many conversations about percentages and pricing that, and we were trying to come up with different algorithms that made sense. The idea was to focus on the artist's needs and not on a pricing model in general. So we proposed we proposed to come up with a narration or a symbolic value about the work, thus the prices get higher. In this narration, it was important for us to think of less as a shop and more like a bank, while keeping in mind how we can avoid the artworks turning into commodities. And in that way also, the price market related nor speculative, but instead is based on future needs rather than for artistic labor turning the artwork into a commodity. The price is calculated based on
So what we see here. What you see for an individual artist, for example, it says basic income for 2 years. The basic income is the basic income in Australia because this is the country that, of the Lumbung, that has the highest basic minimum wage of all. So it's basic income for 2 years if you are a collective, plus the production costs, plus the 30% that goes back to the collective pot. So to break it down so that it's more clear. The production costs were all the same for Documenta artists. So if you are an individual artist, the production cost was 60,000 euros. If you were a Lumbung artist collective, the production cost was 70,000 euros. And if you were a collective of collectives or a Lumbung member, which were the 14 members that were invited for the long-term process and have been involved for more than 2 years, their production budgets were 180,000. So this is how we started then developing the pricing system. But then this pricing system also had to reflect on what the works are and what is the art. So it went back to the initial conversation of what is the art, because we were not talking about traditional paintings, we were not talking about traditional sculptures, we were talking about socially engaged art, but also like paintings and drawings and. So each artist in conversation with the Lumbung Gallery would decide about their body of work, and then this body of work would be priced based on this system. And just some context about what this 30% that goes back to the collective pot, it's not that the gallery keeps that 30%, but it's a pot that is equally managed. It's managed by the gallery, but it's available to all artists of the Lumbung. So in the end, there is no profit for the gallery itself, but it also goes, this 30% also belongs to the artists that make the sale. So it's not that a percentage is subtracted. There were also conversations about this Lumbung collection. And the Lumbung collection came up about artists collecting art, like the artists of the Lumbung collecting their own art. Not their own, but like fellow Lumbung members' art. The idea which was discussed for a long time is to have some works which have low prices. And this was for two reasons. One was for the artist Lumbung collection, and the other one was because we thought that there was a moment that Documenta artworks could be acquired, should be acquired, not only by people who can afford Documenta artworks. So we proposed to the artists that are part of the gallery to have two different pricings, one following the pricing of the gallery, and one that is basically only insurance value plus 30% of that. Individual work, not the body of work. These artworks would be accessible only based on the income of the buyer. So someone would have to provide us with their annual income in order to access the lower priced artworks. And also, in the case of the artist collection, these works would only be sold to other artists and members in the Lumbung community. And artists who have sold work to collectors would buy works from a percentage of the sales. But what does a Lumbung collection mean? And then we got into like questions of collective ownership, how would these objects and non-objects circulate within the Lumbung? And when works are acquired by the artists, they are released into a collective Lumbung ownership and circulate within the Lumbung. So the payment becomes a kind of membership fee in a way. The works become Lumbung collectively owned and circulate within it. For example, every 2 years, they move from one Lumbung member to another, depending on resources and possibilities. And the way that they are moving is not like we ship them, because there is also this important aspect of
practicing sustainability, but it's more through a mechanism that is developed by Kat Ritz that is called feral trade. So basically someone is traveling somewhere and the works travel with them. So it's a network of collaborations and traveling with the works. It works basically like an adoption, many people were joking about, and it gives longevity to the Lumbung. So the conversations that are still happening now, I mean, there has been a constant struggle with the institution itself. Initially, we were given 3 years of storage, but after many conversations and many incidents, now we're limited to 1 year and of storage in Kassel. And now it's also like a reflection moment for the Lumbung Gallery Working Group about y cómo circulamos el arte después si no se vende a finales de ese año. Y hay muchas obras que se venden, pero que, como se venden, son compradas por la institución, así que es un largo proceso para que la compra se dé, porque los conservadores tienen que venir. Así que es un proceso de 9 meses y estas obras no entran en el almacén de Documenta, así que son cuestiones prácticas que estamos intentando resolver, y hay también cuestiones, por ejemplo, que muchas personas dicen: quiero que mis obras se destruyan si no son vendidas o se me devuelvan. Es otro aspecto que separa el aspecto comercial del Lumbung de la propia galería, porque otra vez los artistas no perciben su obra como algo que como una mercancía, sino como una propiedad colectiva que, si no contribuye al Lumbung y a su comunidad, no tiene sentido que se gaste el dinero de la galería. Lo siento por la presentación caótica del proceso en el que sigo metida. Hablaba con alguien ayer y le decía que es la primera vez que reflexionamos hacia afuera sobre lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo, así que sigue siendo muy raro y poco oportuno hablar sobre ello, sobre todo para personas que no han estado implicadas. No estoy diciendo desde el punto de vista elitista, sino que ha habido tantos procesos, tantas conversaciones, que al final nos vemos perdidos en ello y estamos pensando que después del domingo solo tendremos que hablar sobre esto fuera de nuestra burbuja, pero al menos sabemos que realmente queremos que este experimento continúe, porque aunque no sabíamos nada sobre producir otra economía, vimos la problemática de las galerías comerciales. Dentro de la Lumbung nadie estaba de acuerdo sobre cómo operan las galerías comerciales, incluso con artistas, Richard Bell, Tania Bruguera, que trabajan con galerías comerciales y son parte de la galería Lumbung, no tienen una galería propia. Es una conversación que continúa, las cosas cambian de una reunión a otra. Así que voy a dejar de confundiros aún más por ahora. Para mí es más fácil responderos si tenéis alguna pregunta, observación o contarme. Gracias, Lidia, por hacernos perder el tiempo. Así que muchas gracias por aguantarme y pues disculpa si ha sido demasiado confuso. Muchas gracias por compartir esta presentación. Reflexiones. Tenemos la suerte de tener a Lidia aquí, todavía digiriendo esa experiencia.
Yo tengo una pregunta muy pequeña, en realidad, de una de las cosas que has comentado, de uno de los procesos. Has hablado de, creo que era como en artistas que deseaban adquirir obra de otros artistas y tenían que, para acceder a al rango... It's not what the I translation. can try in English. Sí, I can try like, okay, so... Vale, puedo intentar en inglés. Hay algo que has mencionado sobre los artistas de la Lumbung Gallery que querían comprar obras de otros artistas. Y había algo que has dicho sobre el acceso, digamos que eran obras de bajo precio. Y me estoy preguntando sobre el tipo de dinámica que se genera, si hubo conversación al respecto. Como si se hizo pública esta situación y si hubo conversaciones al respecto. Estas preguntas aparecieron en el grupo de trabajo a partir de la ansiedad y el miedo sobre quién iba a adquirir la obra. ¿Quién adquiere la obra? A partir de... Porque la idea inicial fue construir un contrato, pero siempre que otros artistas han hecho esto, al final complicaba en exceso las cosas. Así que Martin Heller, que forma parte, estaba gestionando la Lumbung Gallery y que ha trabajado sobre contratos artísticos durante muchos años, pensó, esto no es una buena idea. ¿Qué es lo que queremos evitar al elaborar este contrato? No queremos vender el arte a personas que no estén de acuerdo con nosotras políticamente, porque no sabemos dónde acabarán las obras después de cierto momento. No queremos vender arte a coleccionistas que están apoyando causas políticas que están en contra de nuestra comunidad, y nuestra comunidad es donde está arraigado nuestro arte. Entonces, el aspecto del compromiso político estaba presente desde el inicio. Y este es el motivo por el que intentábamos crear pequeñas ventanas para excluir a partir de la inclusión, incluir personas que no son coleccionistas, incluir personas que en realidad no tienen papeles a lo mejor porque forman parte de Kassel, viven en Kassel, pero no forman parte de Documenta. Les gusta el trabajo de la fábrica de arte y vendemos estos ladrillos de terracota, y cuando compras un fragmento un trozo de estos ladrillos, adquieres un trozo de una tierra concreta en Indonesia. Entonces, bueno, si alguien quiere, por ejemplo, apoyar esta causa de los Dibanki, debe poder hacerlo y no debe verse excluida, porque es una obra de arte que se muestra en Documenta y entonces el precio va a ser prohibitivo. Así es como llegamos a esta idea de precios bajos. Por supuesto, por ejemplo, de Tarnowski, su obra no se podía vender, aunque era parte del grupo de trabajo de la Lumbung Gallery. Él pintó las columnas de Friedrichshain, también pintó un rectángulo con su proyecto actual que se llama Periódico Horizontal. Quería apoyar la galería, pero no podía vender sus obras, así que lo que hizo fue crear algunas adiciones y dijo, quiero vender estas adiciones solo en este contexto de valor añadido. Hizo unas postales, las dibujó, así que se pagaba el coste de producción más el coste de mantenimiento de Lumbung.
Así que se podía comprar esta edición limitada de Kolonsky a 18 euros, creo, no, 80 euros. Y esto era interesante. Y bueno, se vendieron inmediatamente, por supuesto. La idea de artistas que compraban obras de artistas era para apoyarse entre ellos en el proceso, porque tuvimos muchas conversaciones sobre la propiedad colectiva. En determinado momento hablamos incluso de un Lumbung de museos. Hubo conversaciones dentro de las instituciones interesadas en comprar las mismas obras y pensamos en ofrecer la oportunidad de una propiedad colectiva. Pero en el momento en que las instituciones escucharon esto, se retiraron porque querían la obra como parte de sus colecciones. Y es interesante que se retiraran, porque no iba a formar parte de los valores Lumbung, la manera en la que las galerías iban a gestionarlos. Si cuando quieres algo solo para ti mismo, entonces ahí hay un problema, ¿no? De alguna manera. Y luego hubo artistas que pasaron muchísimo tiempo en salas de Zoom y generaron su propia comunidad sin trabajar nunca juntos y estaban interesados en el trabajo del otro. Así que la cosa era cómo apoyar los costes de una visa comprando una obra suya. Así que esta idea de los artistas comprando la obra de otros venía de la necesidad y no de la necesidad, pero no de querer poseer el arte. Todo ha sido un proceso y todo surgió en las conversaciones. No es que alguien tuvo esta idea brillante y apostamos por ella. Espero que esto responda tu pregunta. Un poco el turno, ¿no? ¿Se han bajado? Sí, es verdad. Vas tú y después Charo, ¿vale? Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Mi pregunta tiene que ver con la que se ha planteado antes, sobre la Lumbung Collection. Me pregunto si hubo algún momento expositivo cuando has dicho que los artistas adquirieron la obra. Eso tenía que ver con cómo viajaba, cómo las obras en la colección se comparten con el público más allá de los artistas Lumbung. La idea de la colección es que las obras pueden viajar dentro del Lumbung después de los 100 días. Entonces, ahora las obras están en los espacios expositivos, se están mostrando ahí hasta el domingo, pero después depende de la galería, del grupo de la Galería Lumbung y de los propios artistas que han adquirido colectivamente obras, dónde quieren mostrarlas, en qué lugar, en qué ecosistema, hacia dónde van a viajar las obras. Pero esto es también uno de los gestos de tener esta colección, es también mantener a las personas juntas, vincularlas después. Es como un contrato entre los artistas de cómo seguir juntas y mantener un intercambio entre ecosistemas. Esto, bueno, por supuesto, he olvidado mencionar una cosa, y es que esto es algo que se planificó también con arte no basado en objetos. Este documenta estuvo muy basado en las activaciones, les llamamos activaciones, pero bueno, son eventos, activaciones de espacios. Así que la pregunta era, ¿qué pasa con las activaciones después de los 100 días? Porque las activaciones, al final, son las prácticas de los miembros Lumbung. Por ejemplo, una obra, un evento que se hizo durante 100 días por Brito, y es lo que él lo hace siempre en su propia localidad. O el sonido, que es un sonido viajero de una caravana, es lo que hacen, y la proyección de películas con ese sonido, es lo que hacen de todos modos en Japón.
Así que estas activaciones, cómo viajan a través de y cómo se venden a través de la Galería Lumbung. No podíamos llegar a un mecanismo porque no podíamos tratarlas como mercancías. No se podía decidir un precio. Así que al final tenía que ver con las activaciones y cómo estas obras no basadas en objetos se venden. La respuesta que surgió fue que podían adquirirse a través de la colección Lumbung, porque forman parte de la colección Lumbung. Y entonces un miembro de Lumbung cercano, por ejemplo, vamos a ser más específicas, el sonido de la caravana del cine. Hay una institución en París que quiere tener esta activación durante un fin de semana artístico en París. Bueno, es irrelevante. Estábamos intentando la manera de qué precio poner, y el precio tenía que ver con el viaje, sus tarifas y un 30% de Lumbung, y luego la caravana del cine no estaría disponible para viajar todos, también por motivos de sostenibilidad. Así que el sonido está en la colección. Entonces, un artista que es más cercano al lugar en el que le han invitado puede activar, no con todos los miembros de la caravana del cine, sino algunos miembros, porque han sido parte de la activación durante los 100 días. Entonces se convierte en una obra colectiva cuando la gente hace aportaciones, porque han sido parte de ella durante los 100 días, la poseen colectivamente, así que lo hacen juntas, sin tener que viajar, que pagar, por ejemplo, 10 viajes desde Japón hasta París, por motivos de sostenibilidad también. Así que es esta idea romántica. Bueno, lo probaremos en octubre, a ver. Estaba pensando en esto. Quizá lo has contestado de alguna manera. ¿Cómo fue el debate sobre la venta de obras que no son objetos? Por ejemplo, los seminarios. Quizá puedes profundizar un poquito más de lo que ya has hablado de ello, pero quizá puedes profundizar un poco más. Vale, ¿puedo hablar un poco más? Pero en realidad el motivo de establecer la Galería Lumbung fue abordar esta cuestión de cómo vendemos arte que no es arte. Y siempre tuvimos las conversaciones más interesantes antes de tener los locales. En el momento en que las obras se expusieron, llegaron a los locales de exposición, las activaciones se convirtieron en obras de arte. Y eso fue un poco decepcionante para muchos artistas porque no querían pensar sus obras como arte. Pero luego todo el mundo reconoció que para vender esto tenían que crear un relato. Entonces tenía más que ver con el relato, no tanto con la obra. Por ejemplo, hay un juego de un artista indonesio, la ciudad de Kassel quiere adquirirlo, este juego, así que están construyendo un relato sobre cómo jugar el juego sin que el artista esté ahí, cómo esta activación puede suceder sin un activador, una persona que la active. Porque este documenta no tenía tantas performances, sino conversaciones, juegos, sesiones de cocina. Cuando articulamos
este arte no dirigido al objeto, intentamos tener relatos asociados, como un manual, unas instrucciones de cómo puede esto existir, a veces sin la presencia del artista. Decidimos al final tratar las activaciones, cada activación de manera específica, y todo sucedió como una conversación con el artista en concreto, sin meterles en un paraguas de cómo vendemos objetos, o sea, arte, no objeto, porque de nuevo la mayoría de artistas no ven su obra como arte. Así que, bueno, lo siento, pero es más por esta naturaleza del arte que estaba ahí presente. Hola Lidia, gracias por tu presentación. Quería compartir que, bueno, yo soy también artista y hacemos esto todo el tiempo, compartimos, vendemos nuestras obras de arte entre nosotras con precios especiales. Es la manera que tenemos de resistir y también es la manera que tenemos de intercambiar, pero al mismo tiempo, cuando hacemos esto, esta pregunta aparece. Vale, esta pieza de arte tiene este valor, este precio en el mercado del arte, pero la estoy vendiendo por menos de la mitad del precio a mi compañero artista. ¿Qué sucede entonces cuando quiero revender o mostrar mi arte en el mercado internacional? Cuando la gente sabe que ya lo he vendido a un precio muy inferior. Esto es también por el que esto está sucediendo dentro de la comunidad Lumbung, y estamos hablando de posesión colectiva, porque entonces nadie va a querer parasitar la obra de otra persona. Esto no sucede en un espacio abierto donde el precio se reduce. Incluso con el sistema de precios que tiene la Galería Lumbung, hay gente que dice: estas obras tienen un precio excesivo, y este es el motivo, porque al final el precio del mercado sube, porque el precio inferior que hay en la comunidad Lumbung es solo dentro, pero el precio que se publica a partir de una ecuación es superior al precio especulativo dentro de la comunidad Lumbung. No sé si me explico. Es una conversación constante. Muchas gracias Lidia, por transmitirnos este experimento tan interesante en el arte. Para tomar este cafecito, 10-15 minutos. A las 11:15 comenzamos puntuales, la mesa de artistas. Many thanks, Lidia.